Saludos, mi nombre es José Bras Martínez, soy el número 24 de sexto C y les voy a hablar acerca de los componentes internos de una PC o computadora. El primer componente que hablaremos será el disco duro. El disco duro es una especie de dispositivo de almacenamiento de datos no volátiles que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales de forma rápida y segura. En pocas palabras, es el que se encarga de almacenar toda la información que tenemos dentro de nuestra computadora. Y estos se dividen principalmente en dos, los HDD y los SSD. Empezar hablando de los HDD. Los HDD son los discos duros tradicionales, o por sus siglas en inglés, Hard Disk Drive, que se encargan de almacenar la información y su funcionamiento es un tanto anticuado que por eso se le conoce también con el nombre de discos duros mecánicos. Estos básicamente tienen un plato, como ven en la imagen, que va girando a revoluciones por minuto y tienen un pequeño brazo de accionamiento o aguja de accionamiento que les indica cuándo van a recibir información o cuándo van a crear. Estos suelen ser los más lentos, pero a su vez los que menos precio cuesta adquirir y tienden a tener más espacio. Por otra parte, tenemos a los más actuales que son los SSD. Los SSD son básicamente un tipo de disco duro que, a diferencia del HDD que almacena los datos mediante la rotación de un platillo, este los almacena mediante un circuito eléctrico, almacenando la información dentro de una memoria flash que conocemos también como memoria SD. Por ende, son mucho más rápidos que los HDD y por eso están dejando obsoletos a los mismos en tanto a PCs de escritorio. Estos se dividen en SSD SATA y SSD NVMe o M.2, que son los que vemos a la derecha. Los SSD SATA son SSD que para conectarse a la computadora necesitan un cable con el mismo nombre, SATA, mientras que por otra parte los NVMe o los M.2 se conectan directamente a la placa madre y por ende tienden a ser un poco más rápidos que los SSD que se conectan por SATA. Ahora continuaremos con la memoria RAM. La memoria RAM no es más que una memoria operativa que va instalada dentro de nuestra computadora por medio de una ranura dentro de la placa base, y a su vez es por donde recibe su fuente de energía para su buen funcionamiento. Su función, en pocas palabras, es recopilar información temporalmente para que cuando nuestra computadora tenga que procesarla no tenga que hacerlo desde cero, sino que simplemente la recoja la información que necesita desde la RAM. Es la que permite que nuestro sistema operativo pueda iniciar correctamente y se ejecuten nuestras aplicaciones o software que tenemos instalados dentro de nuestra computadora. He decidido categorizar a la memoria RAM en memorias DIMM y SODIMM. Las memorias DIMM son las que vemos a la izquierda, son las más largas, son las más comunes también y son utilizadas para PC de escritorio. Mientras que por otra parte, en el lado izquierdo tenemos las memorias SODIMM, que cuentan con un rendimiento un poco menor a las DIMM, puesto que son utilizadas para dispositivos portátiles, véase laptops, que es la causa por la que tienen un tamaño más reducido. Por otra parte, también he decidido hablar de las memorias DDR. Antes que todo hay que conocer qué es el DDR. El DDR, por sus siglas en inglés, es Double Data Rate. Significa que se pueden realizar dos tareas, tanto de recibir como escribir información por parte de la RAM al mismo tiempo. Empezaremos hablando de la primera, que es la memoria DDR. La memoria DDR fue lanzada en el año 2000, pero no empezó a utilizarse hasta básicamente mediados del 2002. Operaba con 2.5 voltios o 2.6 voltios y su capacidad máxima era de apenas 128 megabytes, así como su velocidad era de 100 a 200 megahertz. Los megahertz son básicamente la unidad de medida que se utiliza para poder cuantificar la cantidad de información que sale de la memoria RAM y su velocidad. Por otra parte, tenemos la memoria RAM DDR2. Esta fue lanzada en 2004 y funcionaba con 1.8 voltios, es decir, 28% menos que las DDR, y su capacidad ahora era de 256 megabytes y
su velocidad de 533 MHz. Por otra parte, tenemos a las memorias RAM DDR3, que se lanzaron en el 2007 y funcionaban con tan solo 1.5 o 1.66 voltios. Aquí su capacidad llegó inclusive hasta los 8 GB y su velocidad hasta los 1600 MHz. Y por último tenemos a la memoria RAM DDR4, que son las más extendidas y son las más comunes. Estas se lanzaron en 2014 y funcionan con un voltaje de 1.05 a 1.2 voltios, pero si tienes un módulo de RAM muy exigente puede llegar incluso a los 1.35 voltios. Su velocidad es base de 2133 MHz y puede llegar a incluso 32 GB de almacenamiento. Por otra parte, tenemos también a la memoria ROM. La memoria ROM es un tipo de memoria no volátil que a diferencia de la RAM, esta no puede ser modificada, es decir, no permite la entrada de datos. Usualmente esta va soldada y a diferencia de la RAM no necesita una fuente de energía para funcionar. Su función es básicamente almacenar información que el fabricante quiere que no sea modificada. Pero, ¿cuál es la diferencia real entre las memorias RAM y las memorias ROM? Como dije anteriormente, las memorias RAM permiten entrar a su vez como salir información, mientras que las memorias ROM permiten salir información más no entrar. Por otra parte, las memorias ROM van soldadas dentro de nuestra placa base, mientras que las memorias RAM simplemente están puestas mediante una ranura. Por otra parte, las memorias ROM, su información no es temporal, es permanente. Por lo tanto, es lógico de que no pueda ser modificada. Mientras que la memoria RAM, su información es temporal y una vez apagada la computadora, la información es reiniciada. Continuamos con la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es también un componente interno de nuestra computadora y es el encargado de procesar datos gráficos que son, en pocas palabras, lo que hacen que nuestra imagen se pueda proyectar en una pantalla y nos deje interactuar con nuestra computadora. Dentro de las tarjetas gráficas existen principalmente dos empresas líderes que las fabrican y son conocidas como Nvidia o AMD. Nvidia es una de esas empresas que diseña unidades de procesamiento de gráficos para los mercados de videojuegos y profesionales, así como un sistema de unidades de chip para el mercado de computación móvil y automotriz. Y aquí tenemos a su línea principal GeForce. En el lado izquierdo tenemos una GeForce GTX 1660. En el medio tenemos una GeForce RTX 4090 y por último en el lado derecho tenemos una GeForce RTX 3060. Por otra parte tenemos a ATI o AMD y sus tarjetas gráficas. AMD es una de las principales empresas de semiconductores. Fabrica sus tarjetas gráficas bajo la marca Radeon que anteriormente pertenecía a ATI. Sus productos compiten con los de Nvidia y son conocidos por ofrecer un buen equilibrio entre rendimiento y costo. AMD utiliza arquitecturas avanzadas como RDNA y CDNA para sus tarjetas gráficas, orientadas tanto al mercado de consumidores como al de servidores. Y aquí tenemos en el lado izquierdo a una Radeon RX 580, en el medio una RX 6700X y en el lado derecho para culminar una Radeon 5500 XT. Y así seguimos con el procesador. El procesador es básicamente el cerebro de tu computadora, es el componente interno más importante, es el que se encarga de procesar todo lo que ocurre dentro de tu PC y ejecutar todas las acciones que existen. Por ende, mientras mayor rendimiento tenga tu procesador, mejor responderá tu computadora a las órdenes que se le envíen. Este componente es tan importante que no solamente tú o yo lo tenemos en nuestras computadoras, sino que existen en casi todos los tipos de dispositivos electrónicos. Pero, al igual que las tarjetas gráficas, estos son dominados por dos empresas líderes en su fabricación, véase AMD e Intel. Intel es la empresa tecnológica líder en la fabricación de procesadores. Fue fundada en 1968 y es conocida también por revolucionar la industria con la creación del primer microprocesador en 1971. Desde entonces,
ha desarrollado varias líneas, véase la línea Core, que se categoriza en I3, I5, I7 e I9, siendo I3 el de menor rendimiento y los I9 el de mayor rendimiento. También encontramos otras líneas, como los procesadores Xeon, que son enfocados a servidores, o los procesadores Pentium y Celeron, que son procesadores de gama baja adecuados para tareas básicas y sistemas de entrada de gama o de gama entrada. Por otra parte, encontramos su directa competencia, que son básicamente los procesadores AMD. Los procesadores AMD se destacan principalmente por su alto rendimiento y eficiencia en varias categorías, con sus líneas o series de Ryzen que abarca desde los modelos más básicos, es decir, el Ryzen 3, hasta los más avanzados, el Ryzen 9. Este tipo de líneas de AMD se categorizan casi igual que las Core de Intel. También tienen procesadores para servidores conocidos como los Threadripper, y también tienen procesadores de gama baja o gama entrada conocidos como los Athlon. Pero principalmente, ¿cuál es la diferencia entre los procesadores AMD o Intel? La primera diferencia que pude percatar es el consumo de energía y calor. Los procesadores de Intel suelen consumir más energía y generar mucho más calor que los de AMD. Por otro lado, tenemos también la arquitectura. En el caso de Intel tenemos la arquitectura Lake, que es la que utilizan para distribuir y fabricar sus procesadores. Por otro lado, tenemos la arquitectura Zen, que es la que utiliza para con el mismo objetivo AMD. También tenemos el rendimiento en juegos. Usualmente, al tener mayor consumo de energía, los procesadores de Intel son un poco mejores en cuanto al rendimiento en juegos que los de AMD, pero no por mucho. La diferencia no es casi notable, pero sí tienen un mayor rendimiento. Y por último, los gráficos integrados. Los gráficos integrados de Intel no se le conocen por ser muy buenos, en su mayoría son únicamente para tareas básicas, mientras que los de AMD sí son conocidos por poder correr juegos, poder hacer tareas pesadas que en el caso de tener un procesador de Intel no serían posibles. Y como hablamos de los procesadores, consideraría que es justo hablar de cómo estos se enfrían. Lo primero que tenemos que saber es qué es el enfriamiento de los procesadores. Es básicamente el proceso por el cual se reducen las temperaturas que son producidas por el calor del mismo procesador, para así evitar el sobrecalentamiento, alargar su vida útil, que no provoquen fallos y etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles tipos de enfriamientos de procesadores podemos ver? El principal y el más común es el enfriamiento por aire. Este consiste en una estructura metálica que es colocada arriba de nuestro procesador, acompañada también por una estructura metálica de aletas que ayudan a que el calor que genera nuestro procesador mediante el aire sea dispersado fuera de este mismo y mantenga unas temperaturas aceptables. En pocas palabras, este acelera el proceso en que el calor salga hacia el ambiente. Es recomendable en computadores que no vayan a hacer tareas exigentes, pero en caso de que la computadora esté sometida a largas sesiones de tareas exigentes, es más recomendable un enfriamiento líquido, que como su nombre lo dice, utiliza un circuito cerrado en el que dentro tiene líquido. El líquido absorbe el calor de nuestro procesador y mediante una bomba es enviado a nuestro radiador, quien termina por dispersar el calor al ambiente. Este también cuenta con enfriamientos de aire para así mantener en una buena temperatura el líquido y que no se caliente. Es muy bueno para actividades exigentes cuando son realizadas en nuestra computadora y para reducir ruido. Por último, también tenemos el enfriamiento por inmersión, que como lo dice su nombre, consiste en sumergir nuestros componentes en un tipo de líquido que no conduzca, perdón, electricidad, es decir, que no genere un daño grave a nuestros componentes, para que el líquido en sí absorba el calor y sea transmitido hacia el ambiente o otro sistema de refrigeración externo a donde tenemos nuestros componentes.
Por otra parte, tenemos el Power Supply o fuente de alimentación en español, que es un dispositivo que convierte la corriente eléctrica de una fuente, dígase un enchufe, una toma de corriente, en una forma y voltaje adecuados para alimentar otros dispositivos o componentes eléctricos. También puede proporcionar corriente continua o alterna según las necesidades del equipo que alimenta. Este producto tiene empresas que los fabrican y vamos a ver cuáles son. Tenemos EPGA. Entre las ventajas de las fuentes de poder de EPGA encontramos una alta calidad y fiabilidad, una garantía extendida, protección avanzada, una certificación 80 Plus, un diseño eficiente de ventilación. Pero en sus desventajas encontramos un precio relativamente alto, tiene poca disponibilidad, un tamaño y diseño poco adecuados para la mayoría de cajas, un ruido en modelos antiguos y compatibilidad. Por otra parte tenemos Thermaltake. En sus ventajas encontramos variedad de modelos, certificación 80 Plus, tiene un diseño modular, es decir, de que los cables no están pegados a la fuente de poder, un sistema de refrigeración eficiente y un diseño estético y personalizable con luces RGB. Por sus desventajas encontramos que sus precios varían mucho, la calidad de construcción en comparación a sus competidores es inferior, tiene ruidos en modelos de gama baja debido a su ventilación, tiene problemas de compatibilidad, también como que su soporte y garantía no es muy bueno. También tenemos a Corsair. Las ventajas de Corsair principalmente son su alta eficiencia, su diseño modular, su calidad de construcción, buen soporte y actualizaciones y un buen diseño y refrigeración. Sus desventajas encontramos un mal software de gestión, un mal tamaño, es decir, que es demasiado grande para las cajas, unos precios en modelos de gama alta son tanto o relativamente altos, malas versiones de firmware y compatibilidad defectuosa con varios componentes. Por otra parte, tenemos también a MSI. En sus ventajas encontramos una fiabilidad de la marca, una garantía y buen soporte, compatibilidad con tarjetas gráficas actuales, un buen diseño modular y una buena estética, mientras que en sus desventajas encontramos unos precios relativamente altos, poca disponibilidad, pocas opciones, un mal rendimiento en cargas altas y una compatibilidad defectuosa con algunas placas madre. También tenemos a Cooler Master. En sus ventajas encontramos que tiene una certificación 80 Plus, diseños modulares y semimodulares, así como una refrigeración muy silenciosa, una buena relación calidad-precio, así como innovaciones en su diseño. De que sus desventajas encontramos que varía mucho su calidad, tiene un tamaño no muy adecuado para la mayoría de cajas, tiene ruidos en sus modelos de gama baja y sus opciones de alta potencia están un tanto limitadas en lo que en rendimiento se refiere, además de que tiene poca disponibilidad. Para culminar, hablaremos acerca de la motherboard o la placa base. Ese básicamente es uno de los componentes más esenciales en nuestra computadora, ya que conecta y permite la comunicación entre el procesador, la memoria, los dispositivos de almacenamiento, entre otros periféricos. Actúa como la plataforma central sobre la que se montan y conectan todos los demás componentes del sistema. Pero, al igual que otro tipo de productos, tiene empresas líderes que los manejan. Véase Asus, que en sus ventajas de sus placas madres tiene tecnología avanzada, opciones de todo nivel, buena calidad de construcción, soporte y actualizaciones y un diseño atractivo. En tanto, sus desventajas tiene complejidad de modelos avanzados, compatibilidad, software de gestión, precio elevado y tamaño. También tenemos a Gigabyte. Sus ventajas tienen innovación tecnológica, calidad de construcción, variedad de opciones, soporte y actualizaciones y un buen diseño de refrigeración. Pero en sus desventajas tiene precio en modelos actuales, su tamaño, problemas con el firmware, problemas de compatibilidad y el software. También tenemos Acer. En sus ventajas tiene una relación calidad-precio, una buena innovación, amplias opciones, soporte y actualizaciones y un diseño funcional. Es que sus desventajas tiene calidad de construcción muy variable, compatibilidad, software y BIOS y precios de modelos actuales un tanto elevados, así como un tamaño que puede que no encaje en todas las cajas de las computadoras. Por otro lado tenemos a MSI. Este en sus ventajas tiene una buena innovación, un diseño hecho para gaming, una buena refrigeración, buena gestión de cables y buenos soportes y actualizaciones.
También en sus desventajas, disculpen, tiene un precio elevado, un mal software de gestión, un mal tamaño y diseño para encajarlo dentro de una caja de una PC, así como problemas de actualizaciones de BIOS y problemas con el firmware. Finalmente tenemos a BioStore, que en sus ventajas tiene una relación calidad-precio, variedad de modelos, compatibilidad con nuevas tecnologías, un diseño funcional, estabilidad y fiabilidad. Pero también en sus desventajas tiene calidad de construcción variable, software y BIOS defectuosos, compatibilidad con algunos componentes, disculpen, también es defectuosa, diseños poco atractivos y características limitadas en modelos básicos. Sin nada más que agregar, muchas gracias.